Saludamos al asambleísta Ramiro Vela. Él es periodista, ha actuado en su calidad de asambleísta como aliado de ADN, se separó de ADN para esta última elección, no salió elegido y ha vuelto a cumplir funciones en la Asamblea como integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político. Actúa como asambleísta por Tungurahua. Quisiéramos conocer, licenciado Vela, cómo ve usted la situación en la Asamblea. Evidentemente está muy cerrada la elección, la determinación del número de asambleístas fundamentalmente, pero ADN y Revolución Ciudadana dominarán la agenda de la Asamblea. Dependerá ahora de la conformación de mayorías, ya sea simples o mayorías calificadas de lo que se dé dentro de la Asamblea. ¿Cómo ha visto usted esta situación? ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de su medio de comunicación. Sí, bueno, complicado realmente, complicado desde el punto de vista de que si bien hay mucha gente que se ha quejado de esta asamblea o del accionar de esta asamblea, la situación creo que en la próxima va a ser mucho más difícil. Primero porque se ha polarizado. Yo creo que el concepto mismo de asamblea, de parlamento, no fue entendido por los ciudadanos. Los ciudadanos se quejan mucho de los llamados alzamanos, así les dicen a los asambleístas, o así catalogan a la asamblea. Y lo que vamos a tener en el próximo periodo va a ser eso. Va a ser dos criterios, el de RC y el de ADN. Y claro, en el medio estará Pachacuti, que será el que va a terminar decidiendo ciertos temas importantes. Por eso creo que procesos de fiscalización, procesos de juicios políticos, la misma muerte cruzada, el mismo juicio político tal vez al presidente que lo anunciaba alguna bancada, va a ser imposible. Pero eso también va a dificultar que se pongan de acuerdo en ciertas leyes que tienen tendencia totalmente contraria a la visión de estos partidos políticos. Si bien hay aún entre una a tres curules en disputa, es evidente que no se va a lograr por parte de ninguno de los dos partidos o movimientos grandes, de los dos grandes bloques, una mayoría simple siquiera. Pero ¿cómo quedan las cifras a su mejor entender? ¿Cómo se encuentran hasta el momento y qué es lo que podría pasar? Bueno, están 67 asambleístas de ADN, 68 a 69 asambleístas de RC. Puede variar uno o dos. Por ejemplo, hoy me enteré que en Quito todavía se sigue peleando voto a voto una asambleísta. A eso se van a sumar los aliados, ¿no? En el caso de ADN tendrá a Steven Ordóñez, que entiendo por la provincia de Los Ríos, o más bien por el Oro, podía sumarse, y me parece que otro asambleísta del oriente ecuatoriano. Eso nos da prácticamente un empate entre las dos fuerzas polarizadas. Y ahí entran en juego los votos de tanto Pachacuti como del Partido Social Cristiano. En un caso, 8 votos y en el otro caso, 4 votos. Que esos son los que van a terminar decidiendo absolutamente todo en la próxima asamblea. ¿Cómo ve usted el tema de Pachacutic? En la votación global, esto con mira sobre todo a la presidencia de la República, entendemos que no hay unanimidad en cuanto a las decisiones, pero ¿qué es lo que se vislumbra en cuanto a los asambleístas de Pachacutic en su actuación en la asamblea? Yo vengo del centro del país y justamente el centro del país es donde Pachacuti volvió a cobrar fuerza, volvió a tener un poco más de incidencia. Y se da por el descontento de las clases sociales, de la indígena, la clase mestiza, y ellos votan en bloque. Ni siquiera saben por quién votan, perdóneme decirlo así, votan por el partido, por Pachacuti. Y quizás esos votos sí pueden ser endosables. Creo que el pronunciamiento de un grupo en Chimborazo, independiente, de un grupo en Cotopaxi, va a esperar este gran pronunciamiento de tal vez Leonidas Issa o tal vez del Consejo Ampliado de Pachacutic en la zona central del país. Estoy hablando de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, donde ellos son más fuertes. Y esto quizás puede inclinar la balanza dentro de la asamblea, porque tampoco es que van a decir vamos a votar al lado de RC o vamos a votar al lado de ADN sin ser partícipes de qué. Seguramente van a pedir alguna comisión y serán comisiones que les interesa a ellos. Seguramente hay varios proyectos de ley que Pachacuti ha querido defender, el tema de la justicia indígena, el tema de la minería, el tema del agua, el tema de
inclusive ellos están contrarios a cualquier participación extranjera, sea con temas de convenios para protegerla o para trabajar en el tema de delincuencia, peor lo que son bases militares. Entonces, creo que esos temas van a entrar en negociación para la Asamblea, pero también va a depender de cuál va a ser su posición frente a la elección de presidente, porque yo creo que todo el mundo está esperando aquello, ¿no? En este momento puede haber conversaciones, diálogos dentro de o fuera de la Asamblea para la próxima temporada, pero va a depender muchísimo de la elección presidencial en la segunda vuelta. Ahora, si Pachacutic, como usted señala, actúa orgánicamente, probablemente, de acuerdo con las declaraciones que ha habido sobre todo de sus líderes, particularmente de Leonidas Issa, lo haría sumando sus votos a la Revolución Ciudadana. El problema es que yo estoy seguro que no van a decir así, tan claro como lo estamos hablando nosotros. Sí van a decir que no apoyan a una tendencia por A, B y C. Y van a decir, y dejamos en libertad para que esta otra tendencia pueda ser tomada en cuenta. Pero al final, si usted revisa este año, estimado Gustavo, porque usted es uno de los periodistas que sigue a la Asamblea, usted ha visto que Pachacutic prácticamente ha votado con la Revolución Ciudadana. Casi todas las votaciones importantes donde la Revolución Ciudadana dice no, a más del Partido Social Cristiano, Pachacutic se ha unido. Entonces, si así trabajó ya dentro de esta Asamblea, yo creo que el pronunciamiento que viene a continuación es ese, salvo que, repito, en el camino pueda darse otras opciones, pero yo me voy a quedar con lo que he visto. Soy de ese adagio que dice, más vale los hechos que las palabras, y las palabras se han quedado afuera frente a los hechos dentro de esta Asamblea. Todo lo que RC ha votado, lo ha votado también Pachacutic. Tomemos por el momento este escenario, es decir, que se logre por parte del correísmo una mayoría simple. ¿Cómo se desenvolverían las cosas allí? Y se abren las dos alternativas. Si es que Daniel Noboa logra mantener la presidencia de la República y si sucede lo contrario. Lo mismo que está pasando en esta asamblea. Si Daniel Noboa es electo presidente de la República, va a tener una asamblea muy, pero muy complicada. Pese a tener su gran bloque o su gran masa de asambleístas, ese va a ser considerado la contraparte, pero no logra la mayoría simple y peor una mayoría absoluta. En pocas palabras, sus proyectos de ley van a ser muy difíciles de aprobar, aunque esta asamblea le ha aprobado todo al presidente. Los económicos urgentes, incluido la que aprobamos la semana anterior, han sido bien vistos, claro, con ciertas reformas que son importantes, pero va a ser muy complicado que si no es un económico urgente pase. Ahora, algo bueno también para el presidente que venga, sea Daniel Noboa, sea Luisa González, no va a haber la posibilidad de juicios políticos. Cualquier ministro va a saber que no va a haber los votos para censurarlo. Si lo propone RC, ADN va a votar en contra. Y si lo propone ADN, RC va a votar en contra. Y los pocos que quedan no sirven para llegar a 101, que es un número mucho más ampliado. Entonces, procesos de fiscalización va a ser complicado. Hace pocos minutos veía, porque tuve una entrevista con varios canales de televisión a lo que salía de la Asamblea por el juicio político de Joana Verde Soto, que empieza el jueves, la parte de la sustanciación, y me preguntaban sobre el pronunciamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que eso puede cambiar en algo la situación del Ecuador, Gustavo, porque esta Asamblea va a estar entrampada en aquello, en las polarizaciones, pero una Asamblea Nacional Constituyente sí podría tener otra alternativa. Claro, si los ecuatorianos también revisamos y votamos por gente de bien, no por grupos, no por ideologías, sino por gente con un gran currículum que vaya a reformar nuestra Constitución. Yo creo que esa sería la única alternativa. Y me comentaban los medios que Daniel Noboa ha dicho que sí va a ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Por el otro lado, vemos que eso no sería una posibilidad. En lo que respecta a una reconfiguración de la Asamblea, quedaría fuera de discusión lo que sucedió con Guillermo Lasso, la posibilidad de una muerte cruzada. Claro, totalmente imposible. Imposible porque este proceso de fiscalización necesita mayoría absoluta. Y además, las fuerzas hacen que la mayoría de asambleístas, y voy a ser muy, muy claro, ADN, ¿qué buscó? Salvo ciertas cabezas visibles, como el caso de Cuenca, por ejemplo, donde un muy buen asambleísta, un gran amigo, además compañero mío, nos sentamos juntos
en el Pleno, Adrián Castro encabezó la lista, pero el resto son jóvenes, son gente que llega por relleno, son gente que llega por arrastre. Eso ha pasado, pasó en Tungurahua, pasó en Cotopaxi, pasó en Chimborazo, en toda la sierra ADN mete arrastre, como en la costa Revolución Ciudadana mete arrastre, y los asambleístas de arrastre no tienen una visión propia, ni siquiera pensaban llegar muchos de ellos a la asamblea. Saben que tienen que seguir los cánones o saben que tienen que seguir las órdenes de su movimiento político. Entonces, bajo ninguna circunstancia, si va a ser difícil llevar a un juicio político a un ministro, peor destituirlo, tampoco, claro, se pueden poner de acuerdo en el tema judicial, en el tema vocales, Consejo Nacional Electoral, pero va a ser más complicado, peor para un tema de presidente. Yo creo que la muerte cruzada en este periodo prácticamente quedaría imposible por los votos. Y hablando de arrastre, ¿cómo ve usted la situación con miras a la segunda vuelta en el centro del país? Han empezado a circular ya algunas encuestas que hay que tomarla hoy más que nunca con pinzas, pero hay ya algunos datos de lo que podría estar pasando en el país. ¿Cómo se lo siente en Tungurahua y en las provincias del centro de Ecuador? Bueno, se siente que la tendencia es muy difícil a revertirse. Los votos a conquistar son los de Pachacuti, en la zona central del país, y los nulos, que realmente sí hubo mucho voto nulo. Y ahí van a jugar un papel importante los líderes locales. Lamentablemente, en el caso de ADN, la mayoría de líderes locales no son eso. Los asambleístas que han entrado en el centro del país son por arrastre del presidente Daniel Noboa, no por votos particulares, no por votos personales. Si eso no le suma al presidente Noboa, creo que la Revolución Ciudadana sí lo puede hacer. Insistimos con el tema de su cercanía con Pachacuti, su cercanía con el propio partido social cristiano, aunque en la sierra los social cristianos prácticamente fueron vapuleados, pero sí hay esa posibilidad. Ojalá se puedan sumar nuevos líderes locales que puedan tener una visión quizás mucho más amplia para que no solamente sea o voto anticorreísta o voto antinovoísta, porque hay más que proponer ahora, estimado Gustavo, es atacar, ¿no? Campaña sucia de un lado y campaña sucia de otro. Esto va a ir de la mano también con el accionar de esta asamblea, ¿no? Porque nosotros seguimos en funciones. Como le digo, ya el jueves tenemos juicio político, el otro mes tenemos juicio político, el juicio político a la ministra del Trabajo seguro va a entrar justo antes de las elecciones. Entonces, todo esto va a ser manejado en la zona central a contra o a pro de una candidatura. ¿Tiene usted alguna constricción, algún arrepentimiento de no haber entrado directamente como ADN como en la provincia de La Suay, en Tungurahua, entendemos, tuvo la primera posición? No, la verdad no. Yo me siento muy tranquilo y le voy a contar un tema que no lo he hablado en otro medio. A mí me sorprendió la actitud de varios compañeros asambleístas el primer día que volvimos a la asamblea, después, el lunes, después de las elecciones, porque me veían muy tranquilo, aunque usted sabe que yo pasé por un tema médico complicado hace 2 meses y medio, tuve que someterme a una operación de emergencia, he bajado mucho de peso y me preguntaban cómo me iba de salud, pero me veían alegre, me decían, oye, pero el resto que perdieron están más complicados. Decía, puede ser, pero yo siempre he sido acostumbrado a hacer las cosas a mi manera, no a recibir imposiciones, no a recibir órdenes, no voy a levantar la mano porque alguien me lo ordena y tal vez las cosas pasan por aquello. No siento ningún pesar, creo que he cumplido de forma cabal dentro de la Asamblea, dentro de la Comisión de Fiscalización y así lo voy a hacer hasta el último día, pero muchos dicen, pero era seguro que entrabas y ibas con ADN. Sí, puede ser, pero la verdad nunca me han gustado las cosas seguras ni las cosas por conveniencia, ¿sí? Porque era conveniente ir por ADN. Ahora, lamentablemente, a mí no me criaron así, por conveniencias. Ahora, cuéntenos, licenciado Vela, ¿qué papel, en su criterio, debería cumplir la Asamblea Nacional? La actual Asamblea Nacional, que no es que tiene unos pocos días por delante, son 3 meses. 3 meses. Yo creo que priorizar ciertos proyectos de ley que están ya para segundo debate y que podríamos entregarle al país no vinculados directamente a la política. Porque los últimos 8 proyectos que esta Asamblea ha aprobado han sido vetados por el presidente. Y la semana anterior que yo intervenía en otra ley que seguramente el presidente va a vetar, que es la de
tener jubilación especial para los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador a los 25 años. Yo les decía, va a ser vetada. Y luego otro asambleísta en la réplica me dijo, ¿cómo sabe, asambleísta Vela, que el presidente va a vetar? ¿Usted habla con él? No, es por lógica, porque la Constitución prohíbe tener pasajeros de primera y de segunda. Todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho. No unos se van a jubilar a los 25 años y el resto a los 30, 35 años. Eso es lo que tenemos que hacer, priorizar. Ley, por ejemplo, para el tema de las enfermedades catastróficas, me gustaría tratar las reformas a la ley de educación, nos gustaría tratar las reformas al Código Orgánico, al Código Monetario. No, ese es mi criterio, pero no sé si nos vaya a alcanzar, porque usted sabe que el orden del día lo pone la presidenta. Mire, hoy mismo resulta que después de 3 años o 4 años se va a tratar una enmienda constitucional para declarar al dólar como moneda oficial del Ecuador, que la propuso Pavel Muñoz cuando era asambleísta, pero ahora les interesa, hace 4 años no. ¿Qué quiere decir aquello? Que depende de la presidencia y los intereses políticos los que nos pongan en el orden del día. Hoy también me preguntaban, muchos dicen, ¿esta asamblea no va a dejar aprobando el informe de la muerte de Fernando Villavicencio? Yo creo que no, tampoco les interesa, creo que ha pasado a segundo plano. Entonces, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad, porque depende de la presidencia, doña Viviana Veloz, la que ponga los temas a tratar. Ahora, ¿cómo ve usted el futuro a partir del próximo 24 de mayo cuando se posesione uno u otro gobierno? Usted nos señala que con Daniel Noboa, por seguro, habrá una Asamblea Nacional Constituyente, no así con la Revolución Ciudadana. Pero ¿qué dificultades enfrentará en cada uno de los casos, en las dos posibilidades, la presidenta o el presidente de Ecuador? Primero, el tema de la lucha contra la delincuencia. Y eso es vital. Vital porque mientras nosotros nos sigamos sentando en una bomba de tiempo que en cualquier momento nos explota, no nos permite ni trabajar ni desarrollarnos con tranquilidad. Ahora mismo estamos tratando el hecho de los acuerdos internacionales para permitir que fuerzas militares nos apoyen. Usted sabe que una tendencia es totalmente contraria a aquella. El mismo hecho de la enmienda constitucional para permitir bases militares de una potencia internacional extranjera en el Ecuador. Inclusive una enmienda que busca ya no darle financiamiento a los partidos políticos. Eso va a causar muchos problemas dentro de la Asamblea. Y el presidente que venga, o la presidenta, en el caso del un tema y el otro, va a tener que lidiar con eso. Y la Asamblea es parte prioritaria en el tema de seguridad. Segundo, va a tener una asamblea conflictiva. Venga quien venga, va a tener una asamblea conflictiva. No porque tienen dos grandes grupos, los conflictos se han perdido. Yo creo que van a agravarse porque ya no van a ser varias voces, sino van a ser 2 voces. Y 2 voces que, repito, tienen un mando directo. La mayoría de RC, no creo que vaya a haber camisetazos. Y en el tema de ADN, la mayoría llega condicionado porque son asambleístas de arrastre. Entonces, va a ser complicado los primeros meses, va a ser complicado, salvo esta alternativa que yo es la única que la veo, y no la digo ahora, lo dije tiempo atrás. Creo que una Asamblea Nacional Constituyente podría darle la tranquilidad al país en el tema seguridad, en el tema económico y en el tema de inversión extranjera que va de la mano. Pero la Asamblea Nacional Constituyente tampoco es un espacio seguro. Habría que ver cómo se conforman. Nadie puede decir que no vaya a haber otra especie de empate técnico por allí o que vayan a haber sorpresas. Hemos visto ya asambleas constituyentes que no funcionan más allá de las intenciones que se tienen. El caso de Chile, por ejemplo. Y además, el país se encuentra muy debilitado en su economía. Los sectores productivos dicen que ya no dan más. El empleo no sube a pesar de 17 leyes que se han impuesto en los 3 últimos gobiernos para tratar de incentivar el empleo. Sigue cayendo el empleo formal, sigue aumentando el empleo informal en Ecuador. Un espacio como la Asamblea Constituyente es otro limbo que se abriría dentro del país en una situación económica bastante difícil, además con resultados impredecibles sobre cómo podría eventualmente salir esa nueva Carta Magna. Totalmente de acuerdo con usted. Yo le apelo y espero de corazón que viendo los resultados que hemos tenido con las elecciones, los ecuatorianos en algún momento aprendamos a votar y recapacitemos. 4 puntos importantes que esta asamblea no las va a reformar. Código de trabajo.
A los empresarios y a los industriales les interesa tener trabajo por horas y no permitir que el dinero se siga yendo, por ejemplo, a las grandes empresas públicas. Eso no lo va a hacer esta asamblea, lo puede hacer la constituyente. El código de la democracia. Necesitamos mejores candidatos y ciudadanos que cumplan un perfil establecido para poder tener mejores autoridades. No lo va a hacer esta asamblea. No les podemos seguir dando dinero a los partidos políticos. Lo puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Permitir la inversión extranjera en 4 áreas: minería, petróleos, infraestructura vial, infraestructura de puertos y sobre todo energía. Mientras usted no reforme eso de que estos son sectores estratégicos que el Estado lo sigue manejando, usted no va a tener inversión extranjera. Así haga 10 leyes, no más apagones, porque la Constitución está sobre las leyes. Y algo importantísimo, tenemos también que regular el tema de los derechos humanos. Si usted sigue permitiendo que Ecuador sea una puerta abierta para los delincuentes disfrazados de turistas o otros de refugiados, no vamos a poder hacer nada. Ahí tiene que implementarse las bases militares extranjeras, ahí tiene que permitirse el control de los indocumentados, ahí tiene que permitirse el cierre de fronteras. Eso es lo que tenemos que hacer y eso no lo va a hacer ni esta asamblea ni una que viene porque está totalmente polarizada. Así que, y así cualquier presidente que venga ya no va a tener ningún pretexto porque en la Constitución va a estar establecido, pero usted tiene la razón. Corremos el riesgo de que no tengamos una mayoría coherente con los verdaderos problemas del Ecuador y vayamos a tener una asamblea como Chile que después termina generando una constitución que no es aprobada por los ciudadanos. Sin duda, tiempos complejos seguirán para el país. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Yo agradecido siempre por la invitación y por dejarme participar en su programa. Un saludo a Cuenca y a todo el país y por supuesto siempre la orden ahora mientras sigamos en asamblea. Un abrazo. Declaraciones del asambleísta Ramiro Vela, de la provincia de Tungurahua, periodista, sigue siendo asambleísta hasta el 24 de mayo e integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización de la Asamblea.